Esta mañana me acompaña aquí en el estudio la maestra Rosángel Pérez, colega, integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California, el Colcom BC, directora de la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas en Universidad Xochicalco, también cimarrona. Maestra, bienvenida, muy buenos días. Gracias, no, al contrario, yo encantada y feliz de estar aquí contigo. Exacto, colega cimarrón, estamos haciendo memoria de aquellos años, ¿no, David? Muy de aquellos distintos. años de historia. Ya llovió, ya llovió. A ver, platiquemos primero de algo que, si bien, maestra, lo hemos aquí platicado algunas veces con especialistas, así expertos en el área, igual que tú, lamentablemente prevalecen de repente estas situaciones de que la gente cree que relaciones públicas es algo que no es. Ya sabrás a qué me refiero. Ay, sí. Es muy complicado porque se ha convertido, creo, en una batalla constante. De repente así como que hacemos estas campañitas de decir, no, relaciones públicas realmente es esto, y así como que nos empiezan a entender y un par de años después, vuelta a burra al trigo, como dicen en mi pueblo. Si yo te pregunto así de arranque, ¿qué son realmente las relaciones públicas y por qué es un ámbito tan importante de desarrollo para un comunicólogo? ¿Cómo lo explicarías? Evidentemente, de manera breve. Mira, relaciones públicas, como su nombre lo dice, es establecer canales de comunicación que conviertan o que posicionen una marca, un grupo, una persona en la mente de un público. Es establecer los canales necesarios para poder guiar a la empresa o al grupo o a la persona con la cual trabajo y ligarlo en diferentes ámbitos. Y de repente no es la persona que organiza la fiesta necesariamente, que manda flores, que manda la tarjeta de felicitación. No es eso relaciones públicas. Es aquello que te va a facilitar poder manejar una marca, un prestigio, un reconocimiento a nivel social. Y que muchas veces, y sí es una batalla que tenemos, sobre todo nosotros que siendo los únicos que tienen la oferta en relaciones públicas, el poder diferenciar el nuevo campo laboral del comunicólogo, ¿no? Y esto es bien importante manejarlo, porque así como la sociedad ha cambiado, nuestras necesidades han cambiado. Y el comunicólogo actual no necesariamente está dentro de los medios tradicionales, como era en el siglo pasado, en los años 90, donde decíamos comunicaciones, televisiones, radio, es prensa. Empezamos año 2000 y comunicación era redes sociales, comunicación digital. Pero ahora el comunicólogo esto lo utiliza ya como una herramienta y entra a nuevas áreas donde es necesario un publirelacionista, un comunicólogo especializado en relaciones públicas. Y yo le digo a mis alumnos, al igual que la persona tiene a su asistente a un lado y que no podemos vivir sin ella, tenemos que tener un publirelacionista también que nos establezca esos canales de comunicación perfectos para irnos ligando en diferentes públicos. Que son actividades muy distintas. Muy distintas totalmente, ¿no? Necesito esto, tengo a la persona adecuada que me va a permitir encontrar y ligar mis necesidades para ir cubriendo y determinando ello. Y ahora, yo veo aquí de entrada una dualidad bien interesante, porque por un lado, no concibo un profesional, nos vamos a concentrar en el ámbito de la comunicación, Okay. pero yo creo que, híjole, aplicaré casi o para todas las profesiones, todos, sí, claro. el asunto de que tienes que tener conocimientos mínimamente básicos de relaciones públicas. Sí. Pero ¿a qué me refiero con dualidad? Que está la otra parte en la que tú te puedes especializar en relaciones públicas y de ahí buscar subespecialidades, o sea, todavía más fina. Ajá. Por ejemplo, relaciones públicas binacionales, que aquí queda clásico el ejemplo. Sí, claro. Que cómo faltan verdaderos profesionales de esa relación binacional, por ejemplo, Tijuana-San Diego, que puede ser California-Baja California, que pudiera ser México-Estados Unidos, por supuesto. Pero esa dualidad también hace muy interesante este ámbito, maestra. Sí, claro. De hecho, el comunicólogo por default tiene que tener ese enfoque publirelacionista, sino cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo establecemos los canales de comunicación adecuados. Obviamente que te vas especializando, hay diferentes áreas de relaciones públicas, hay quienes se encargan de lo que es el plan de medios, lo que es la comunicación en crisis, lo que es la construcción de imagen. Un publirelacionista le dice al político, ¿no? Cómo vestirte, cómo saludar, qué decir, hacia dónde voltear, qué publicar, cómo publicarlo, a quién saludar de mano, a quién abrazo, a quién beso. Igual, ¿no? A nivel empresarial, ¿no? Los patrocinios, a quién patrocino, a quién no, cómo lo hago, a quién felicito
capacito, cómo desarrollo el protocolo de una conferencia, el protocolo de un evento, el protocolo de una junta, y a nivel binacional, ¿no? Establecer esos contactos, sobre todo Tijuana, San Diego, que me permite establecer la comunión entre dos naciones a partir de establecer protocolos de relaciones públicas, que todo comunicólogo lo debe de tener, claro está. Sin embargo, nos vamos especializando en cada una de las áreas y es bien importante señalar que actualmente el comunicólogo, el área de expansión son las relaciones públicas. ¿Por qué estaría en el foco en ese momento ahí? Digo, ya nos platicaste un poquito así como sí, la historia claro, pues tiene que ver con la evolución de la sociedad, sí, claro, me puedo imaginar. Ajá, sí, y no, y sobre todo porque ya un profesional, cualesquiera que sea el área, necesita del especialista en RP. Un hospital tiene un departamento de relaciones públicas, una escuela tiene un departamento de relaciones públicas que maneja relaciones con los medios, relaciones con la sociedad, relaciones con la competencia, relaciones con los proveedores, relaciones con el gobierno, relaciones con las empresas financieras, que te permita obviamente establecer y llevar el trabajo de acuerdo a ello. Y ahora, decías algo que creo que también es muy importante y que podríamos destacar, y es RP, Relaciones Públicas, no es el Community Manager. No. Relaciones Públicas no es el que maneja crisis. Relaciones Públicas no es el que, y una gran cantidad de cosas que pudiéramos poner ahí, pero trabaja con ellos. Sí. Se coordina con ellos. Coordina si todo. Si el relacionista público no coordina todo eso, no lo hace. El relacionista público puede lograr que todos lleguen a un gran éxito de la empresa, me refiero a lo que sea, un gobierno puede ser también, o el relacionista público también pudiera ser el responsable del fracaso. Sí, claro, porque trabajamos una imagen, David, es construir una imagen organizacional a partir de diferentes parámetros, ¿no? Con tu propio público interno, el manejar RP con tus empleados, con tu empresa de forma interna. ¿Quién va a llevar la imagen de la empresa? Los propios empleados van a hablar bien de ti. Entonces, es trabajar lo que es comunicación en crisis, medios, sociedad, recursos humanos, y ir guiando y construyendo una imagen que me permita posicionar mi marca, mi empresa dentro de un público. Obviamente. Oye, y hay preguntas bien interesantes que ahora sí que se las voy a robar a algunos alumnos que tuve alguna vez. Porque de repente los chavos son los que te hacen las preguntas más interesantes. Sí, claro. ¿No? Los que tienen esa vocación y quieren realmente aprenderlo. Y dicen, y una de las cosas que me decían, ¿cómo podemos desarrollarnos en el ámbito de las relaciones públicas, pero además hacerlo desde la correcta perspectiva, respetando a todos los demás que están involucrados en un proceso de generación de valor? ¿No? ¿Y a qué me refiero? En términos prácticos, quiero entender qué me toca. ¿Cómo decirla en términos coloquiales también? Por ejemplo, en esta misma pregunta, pero visto desde otro punto de vista, maestra, alguien que en este momento dice, creo que me está cayendo el 20, que eso es por lo cual no ha podido despegar mi empresa, porque ya analicé y mi política de precios es la correcta, mi mezcla de medios es la correcta, mi producto si es deseado, lo buscan, pero no logro despegar. A lo mejor está ahí. ¿Qué me falta y cómo me puedo acercar y cómo puedo aprender? Porque ya me acordé de lo que decía el alumno para cerrar la pregunta, para cerrar la pregunta correctamente. Y era, ¿y cómo explicarle a una persona que me va a contratar que relaciones públicas no es lo que sale gratis? No. Que eso también se dice mucho. No, ojo. Gran error. No, de hecho, se piensa que relaciones públicas es conseguir publicidad y propaganda de forma gratuita. No es cierto. No es cierto. No es así. El hecho de tener contactos, el hecho de conocer personas te van a abrir áreas o puertas que te van a permitir crecer como empresa. Y el publirelacionista va a coordinar todas estas áreas, David. El publirelacionista va a saber de qué manera la publicidad, de qué manera la comunicación interna, de qué manera los medios, de qué manera los voceros se deben de conjugar para poder establecer y guiar a la empresa y al éxito, ¿no? En algunos momentos hacemos muy buen trabajo, tenemos muy buen producto, hacemos muy buena labor, sin embargo, no lo sabemos cómo exteriorizarlo, no sabemos cómo darlo a conocer. Ahí es donde entra el
el especialista en relaciones públicas, establecer los contactos o las relaciones que me van a ayudar a mi empresa a que esta forma que se está haciendo de manera interna, como estamos trabajando aquí, como estamos trabajando con la sociedad, como hacemos labores sociales, despegue y se haga pública y todos tengan la presencia de marca sobre ello. Y si entra, obviamente, si entra la organización de eventos, en un concierto, un manager es un publirelacionista, totalmente, ¿no? Y el artista va a despegar a partir de su manager y cómo lo va a ir llevando a diferentes lugares para darlo a conocer, ¿sí? La empresa, cómo la voy llevando, dónde va a ser presencia de marca la persona que yo estoy representando, para darlo a conocer. Una cosa es lo que yo haga y otra cosa que me conozcan. ¿Sí? Yo puedo traer un chocolate y es un chocolate X, pero ¿quién está atrás de ese chocolate? Y cuando esa persona la reconozcan por su labor, por su profesionalismo, por sus acciones, ese chocolate junto con la empresa van a crecer al mismo tiempo y pues se van a posicionar. Ojo, gobiernos. Ay, nada más se les dejo de tarea. Un político, un publirelacionista para un político es sumamente importante. ¿Cómo manejas la prensa? ¿Qué dices? ¿Cómo lo dices? ¿Hacia dónde vueltas? El publirelacionista tiene que estar en todos esos momentos, ¿no? Al político le decimos, de hecho, dentro de la especialización de relaciones públicas tenemos lo que es laboratorio de imagen, que es crear personajes. Un publirelacionista crea un personaje, hace un estudio de piel para saber qué tipo de colores te favorecen, un estudio de cuerpo para saber qué tipo de prendas te favorecen, porque a partir de ello vas a comunicar una imagen y vas a crear una marca. Entonces, te hago un estudio de cuerpo, de tonalidades para determinar esas características y poder posicionar a la persona, al grupo, a la empresa en la mente de un consumidor. Imagen, diplomacia, comunicación, negociación, protocolo, logística, o sea, todo lo que implique el ámbito social de una empresa lo hacen publirelacionista. O sea, no quiero decir que no te animes porque va a estar muy complicado. Es fascinante. No es para que estudies para cirujano o neurólogo, pero no es fácil. O sea, no es algo que es empírico. Tienes que estudiar, tienes que clavarte en todo eso que acabamos de enlistar. Que de hecho hace unos meses nos dio una conferencia un chef muy conocido aquí en la región que tiene su ruta Plasencia. Perdón. Y saludos. Saludos. Y de pronto nos decía lo importante que para él fue contratar o tener a un lado un publirelacionista, claro. Porque él estaba en la cocina, pero cómo se dio a conocer a través de manera internacional. Y cómo llegaste a eventos internacionales. Exacto. Lo que es ese ratito del manager. Sí. Un manager es un relacionista público. O sea, te va llevando, o sea, yo estoy en la cocina y de pronto me decía mi RP, ven, está en tu restaurante, tenemos a tal persona que está degustando. Y tenía que salir, dejar mi mandil y presentarme. Yo no sé hablar en cámaras, no sé eso, pero tenía mi RP que me ayudaba y ahora soy y he crecido y tengo un reconocimiento internacional gracias a un publirelacionista. Oye, y entonces también podemos hablar de otras áreas de especialización, porque me refiero a que, por ejemplo, un relacionista público de repente puede aprender y meterse a una industria en particular, la de Hollywood, o ¿sí? A la industria restaurantera, sí, claro. o a los gobiernos. Pero eso es el área o las conexiones y cómo lo vayas manejando, ¿no? Todo médico, chef, abogado, no sé, deben de tener un publirelacionista a un lado. Oye, y se nos acaba el tiempo, pero hay algo que te quiero preguntar y que yo iba, viene la confesión, yo venía construyendo para llegar a esta pregunta. Cuando ya entendemos lo que realmente, o entendemos un poquito mejor, porque evidentemente en el tiempo que da una entrevista de radio y televisión es una embarradita lo que, sí, claro. lo que tratamos, pero que ya entendimos un poquito mejor y que por lo menos ya nos cayó el 20 de la complejidad y que hay que estudiar mucho y sí. Demás, llegamos al tema. Hay que ser bilingües, sí, es importante. Y más políglotas si puedes, sí, claro. Evidentemente, pero llegamos al tema que si bien es muy mediático en el tema del periodismo, me imagino que en el área de las relaciones públicas también puedo apostar que existe y es la charlatanería. Ay, sí. O sea, me imagino que también es un problemón y me lo imagino porque he visto personas de la política, personas que en el empresariado, pues caen con una persona que se dice, yo soy experta en relaciones públicas y los veo fracasar, maestra. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces se piensa que tener contactos y conocer personas y agarrar mi celular, yo conozco fulanita de tal y te voy a conseguir esto. Eso no son relaciones públicas.
y desgraciadamente son personas que le quitan el peso y lo fuerte y que confunden lo que hace un publirelacionista. Un especialista en relaciones públicas obviamente es un profesional que establece los canales idóneos y que no solamente es el contacto del teléfono o es el organizar o el hacer un post en alguna red social, sino que sí es importante prepararse, así como te decía en un principio con la introducción, ¿no? La sociedad va cambiando, los profesionales van cambiando, pero necesitamos de otros profesionales que nos ayuden a impulsar lo que estoy haciendo. Y hay nuevos chavos, hay nuevas generaciones que se están preparando para impulsar esto. En realidad, somos muy pocos los publirelacionistas en la región que están avalados. Hay un colegio de publirelacionistas, obviamente, pero de preparación pues nada más tenemos una universidad, ¿no? Que genera los especialistas en relaciones públicas. Y especialistas, tengo egresados especialistas que están trabajando ya en el área de RP a nivel nacional e internacional y que obviamente están impulsando a que esto pues genere ruido y que se identifique esta nueva modalidad del comunicólogo, esta nueva área de acción. Sí, un campo laboral muy fértil para el comunicólogo. Y muy buen pagado, que eso es importante. Eso es otro punto que claro, también hay que decirlo, pero hay que estudiar, hay que especializarse, ojo. Y no es lo mismo comunicación y publicidad, no es lo mismo comunicación y relaciones públicas, no es lo mismo comunicación y medios masivos, comunicación y redes. Ahora ya me tocó ver por ahí, dije, bueno, pues comunicación y cómo ser influencer, bueno, pues cada quien, ¿no? Cada quien es libre. Que se debe de profesionalizar, claro, tiene que ser esa un parte profesional, sí. Tiene que ser un profesional. Pero al final es comunicación. Y lo que cambió es la tecnología y el canal. Las bases siguen siendo las mismas. Las mismas, nada más que es un enfoque, como tú dices, esos de charlatanes o esas personas no preparadas. A esa parte me refiero, porque si lo profesionalizan adecuadamente, bienvenido, qué bueno. Sería genial, sí, claro. También por eso hay mucha pelea ahorita con el tema de la regulación de los influencers en España. Dicen, oye, pues si la ley te dice, te estás hablando de salud, ¿tú en qué te especializaste de salud? ¿Cuál es tu área de especialidad? No, yo no soy ni doctor, ni médico, ni licenciado en salud, ni en ciencias de la salud. No puedes hablar de eso. Exacto. Así de fácil. Eso aplica para todos, para el periodismo, para la medicina, para las relaciones públicas. Exacto. Maestra, muchísimas gracias. Por acá tengo varios mensajes del público. Por acá te manda a felicitar y nos manda a felicitar. Me incluyo. Muchas gracias. Por tener una extraordinaria invitada, Jorge de Garay. Dice, buena amiga. Mira, es mi publirelacionista quien te hablaba, una persona experta en medios y que impulsó las relaciones públicas, no solamente a nivel local, nacional, internacional, es Jorge de Garay. Un saludo. Un saludo. Y aprendemos del maestro, claro. Sin duda. Por cierto, uno de los fundadores, junto con Elia Manjarres y Doralna Cortés, de un programa que aquí tuvimos por 10 años, que se llamó Perspectivas, y que por la pandemia hubo cambios y estamos en ello, pero también pues es un amigo de casa. Sí, un abrazo. Maestra, pues muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Con qué podemos cerrar? ¿Con qué podemos cerrar? Que den la oportunidad de entender el ámbito de las relaciones públicas, que identifiquen lo importante que es dentro del desarrollo profesional de cualquier área, el tener un especialista en RP que impulse, que desarrolle una imagen, que determine las relaciones y el enfoque adecuado. La comunicación ha cambiado, la sociedad ha cambiado y tenemos nuevas formas de elaborar y nuevas formas de cubrir necesidades actuales. Nuevos paradigmas y hay que renovarse. Jóvenes, aprendan lo que en ese momento es un campo ahí importantísimo de desarrollo, y los que son de mi generación, actualicémonos. Exacto, por favor, necesitamos. Todo ha cambiado, el mundo cambió, los paradigmas cambiaron, y no me refiero solamente a la tecnología de las redes, es todo el contexto. Maestra, gracias y por aquí te esperamos David, muy pronto. Muchísimas gracias, fue un gusto. Igualmente es la maestra Rosángel Pérez, ella es integrante del Colegio de Comunicólogos de Baja California y directora de la carrera de Comunicación y Relaciones Públicas en Universidad Xochicalco.